¿Les gustaría saber cómo es una boda en India? ¿Cómo es que se desarrolla? Por ejemplo, ese momento en el cual entra el novio con un caballo blanco, o esa parte en la que nosotros vivimos en muchísimas películas en donde todo el mundo está haciendo una coreografía, está bailando. Bueno, si quieren saber todo eso, tienen que quedarse hasta el final del video. Voy a empezar a contarles esta historia porque es bastante larga, pero es muy entretenida. En el momento que recibo la invitación para esta boda, es una boda hindú, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que India es un país inmensamente grande y tiene 9 religiones. Entonces, todas las bodas que sean dentro de este país, ¿sí?, van a tener distintos conceptos y van a ser bajo distintas religiones. En este caso fue una boda hindú, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, bueno, recibo este mensaje de mis amigos Ezequiel y Gladys en el cual nos invitaban a que nosotros, vayamos hasta Bhopal, ¿sí?, que queda muy lejos del lugar en donde nosotros nos encontramos en ese momento. Era en el sur, estábamos en Kerala, en Kochi. Y bueno, lo meditamos un poco y luego hicimos balanza, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí siempre fue un sueño poder asistir a una boda hindú y sobre todo en India. Entonces yo no lo dudé mucho. Era más que nada una nueva aventura porque, bueno, nosotros empezamos a ver cuál era la manera más barata de llegar hasta el norte nuevamente, casi al centro norte, ¿no? Y teníamos un tren que nos llevaba, pero que tardaba unas 35 horas. Así que bueno, no lo pensábamos mucho, dijimos, vamos, nueva aventura. Así que cargamos nuestras mochilas y empezamos el viaje nuevamente. Hay algo que quiero decir que también me encantó muchísimo. Es que en cada terminal de tren, en cada estación de tren, estaba repleta de monos, ¿sí? Hay que tener un poquito cuidado porque por ahí pueden ser un poco peligrosos. Pero en general, digamos, esto yo no lo veo siempre, ¿no? Es como llego a una terminal del tren y los que me están esperando son los monos, ¿no? Obviamente por la comida, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos a Bhopal, ya nuestros amigos nos estaban esperando para ir a comprar la ropa, ¿no?, para el casamiento. Así que bueno, eso fue también algo muy lindo, el pasear, el ir a distintos lugares, consultar los precios, probarnos los vestidos. Eso fue parte de esta historia y fue algo muy lindo. Y aquí empieza, por decir, la parte complicada para mí, que se trata ni más ni menos de explicar de qué se trata una boda hindú, ¿sí?, que está cargada de tradición, de simbolismo. Entonces, bueno, yo acá tengo mi machete, ¿no?, en el cual les voy a ir contando más o menos cómo se fue desarrollando esta boda hindú. Nosotros ya teníamos los vestidos, habíamos llegado un día antes y al otro día, al mediodía, en la mañana temprano, bueno, es cuando empieza todo esto. Nosotros llegamos, bueno, había un gran banquete, teníamos, no sé, un montón de comida verdaderamente deliciosa y la pasamos muy, muy, muy bien. Y ahí es cuando empieza toda esta parte que les cuento de la magia. Pero antes que nada, quiero contarles cómo es que se va desarrollando lo que es la boda hindú. Nosotros llegamos al día de la boda, pero anteriormente, ¿sí?, por lo general, hay otras partes en lo que es esta tradición de las bodas hindú. Vamos a tener una primera parte en la cual es cuando se pinta con henna a las mujeres, se hacen dibujos, pero hay un detalle también que le quiero contar, que por ejemplo, que cuando se realiza una boda hindú, no se trata simplemente de la unión de un hombre y una mujer, sino que va mucho más allá. Se trata de la unión de las familias. Y luego, en cuanto, por ejemplo, a la selección del día del casamiento, eso lo realiza un astrólogo. Aquí la pareja o los familiares no tienen nada que ver. La fecha en la cual se van a casar la elige un astrólogo. Y ahora empezamos con toda esta parte que les había contado antes. Vamos a tener dos momentos muy importantes, dos fiestas que son básicamente dedicadas a la mujer, pero hoy en día, digamos, ya asiste toda la familia, que es el Mehndi y después vamos a tener el Sangeet, que como les había dicho antes,
es la primera. Vamos a tener el Mendi, en donde se pinta con henna, se hacen unos símbolos en las manos, los antebrazos, los pies de la novia, y todo está relacionado con el amor, la felicidad, la fertilidad, y también se van a incluir las iniciales del novio, que el novio luego va a tener que buscarlas en la noche de bodas. Ahora vamos con la segunda fiesta, la segunda parte, y aquí tenemos que es el Sanguet, que es donde yo les había dicho al principio, es que se realizan estas canciones, estas coreografías en donde las familias se dice aproximadamente un mes, 2 meses antes para poder hacer estos bailes, ¿no? Para poder ponerle un poco más de alegría, más de color a lo que sería este día. Y ya luego vamos a llegar al día de la boda, que vamos a tener, que es cómo empieza, que es el Telbat o Aldi, un ritual donde las mujeres casadas de cada familia preparan una mezcla de cúrcuma y que bueno, se las van a poner a la pareja. Y después vamos a tener este momento que fue uno de los que, wow, me encantó. Nosotros habíamos ya terminado de almorzar y bueno, nos estábamos poniendo unos turbantes en la cabeza. Fue algo también muy lindo, fue algo muy chistoso, así por así decirlo. Y bueno, la cosa es que nosotros empiezan a decir, bueno, ya como están los novios, calculo que era en hindi, espero que sea en hindi. Y bueno, las cosas que, bueno, ya está el novio, bueno, salimos todos y era que el novio estaba con un carruaje, con un caballo blanco y bueno, había una orquesta que lo acompañaba y era todo música, alegría y bueno, la gente se dedicaba a seguir este carruaje y fue algo, la verdad, hermoso. Este ritual se llama el Barat Nikasi y fue mágico. Ahí es cuando yo empecé a darme cuenta de lo que se trataba esto, ¿no? Como les había dicho antes, que esto era como un sueño para mí, algo increíble, que lo estaba viviendo. Entonces lo disfruté como nunca. También quiero recalcar algo, que fue al momento que nosotros llegamos, los novios, ellos agarran, bueno, ¿cómo les puedo decir? Ellos agarran, bueno, nos reciben, nos dicen, bueno, muchísimas gracias por haber venido. La novia era francesa, el chico era de la India. Entonces fue algo muy lindo, nos trataron la verdad de una manera excelente, siempre predispuestos. Es más, me dijeron, bueno, sabemos que tenés equipo para sacar fotografías, filmación, así que sentite libre, hacelo, no sé. Y fue tal cual, yo estaba al lado de los camarógrafos, toda esa gente, y tenía lugares privilegiados para poder sacar fotos, que bueno, ustedes seguramente la estarán viendo en estos momentos. Y fue algo realmente mágico. Es más, cuando había terminado el Barat Nikasi, yo me fui para el lugar donde iba a estar, donde iba a hacer la ceremonia, la ceremonia de la boda, y ya estaba la novia ahí. Entonces ella me dice, bueno, vení, si querés sacame unas fotos, sacame. Súper amable, la verdad que eso me encantó. Y bueno, nos hizo pasarlo aún mejor. Nosotros habíamos ido también la noche anterior a otra fiesta, esta fiesta donde bueno, también se hacían bailes y cantos y también estuvo hermoso. Compartimos unos momentos con ellos, también con gente local y fue muy pero muy lindo. Ahora volviendo a lo que es los detalles de la boda, como se los iba describiendo, digamos, es complejo porque en un momento, claro, se ve que al tener tantas tradiciones y como les había dicho, todo este simbolismo, a veces, bueno, como que se perdían un poco la gente extranjera, ¿no? Más que nada. Pero bueno, ya vamos a entrar a lo que es la parte de la ceremonia religiosa y es cuando vamos a tener lo que es tres rituales que son universales, que es el Kanyadam, después vamos a tener el Panigraham y el Saptapadi, ¿sí? O ritual de las 7 promesas. Por el Kanyadam es el padre de la novia que hace entrega de la hija. Y luego vamos a tener el Saptadami, ¿no? En donde el Panigram, en donde los novios
se agarran de las manos cerca del fuego sagrado. Bueno, luego vamos a tener que el novio le obsequia un collar sagrado, el Malka Sutra, a la novia y rocía un polvo rojo en la cabeza, es el Sindordán, y que con esto bueno, hace la diferencia entre una mujer que es casada y una mujer soltera. Y hasta aquí vamos a tener estos momentos que serían los más importantes. Pero digamos en el cual se sellaría todo esto es en el Saptapadi. Es el momento en el que el novio recita sus votos tradicionalmente en sánscrito. Bueno, mientras la pareja empieza a dar 7 vueltas alrededor del fuego sagrado y en la última vuelta es cuando estarían oficialmente casados. Acá hay otro detalle también que no me quiero olvidar, que bueno, que consiste en despedir a los novios, que la gente empieza a ponerse el coco, se pasa por la cabeza, ¿sí? Que este ritual se llama el Bidai y que consiste en despedir a los novios pasando un coco que representa al dios Shiva por encima de sus cabezas. Se considera un medio para satisfacer sus deseos. Y esto, bueno, ya sería lo último que se hace. Hay otra parte también, es la parte, la última, en la cual, por ejemplo, ya nos desplazamos hacia otro lugar en donde se realizó la cena y es cuando la novia nuevamente ingresa, pero esta vez va a ir acompañado, bueno, por todos, ¿no? En ese momento estábamos todos ahí tirando el arroz, había música, ella estaba bailando, había música, bueno, de todas partes en ese momento, ¿no? Música local y música extranjera. Fue un momento muy divertido. Y luego ellos van a ir a un escenario en donde, bueno, todo el mundo va a poder ir y sacarse fotos, que eso es nada, es como les había dicho antes, fue tan mágico que todavía uno no cae, y es más, que ahora mismo que lo estoy recordando, es como que me saca una sonrisa por todos los momentos que pudimos vivir ahí y que no lo esperábamos. Si esto no hubiera sido posible, gracias a nuestros amigos Gladys y Ezequiel, que también les voy a dejar en la descripción su enlace, porque ellos también tienen un canal en YouTube. Son chicos que viajan muchísimo y también siempre andan dejando tips, así que si quieren seguirlos pueden hacerlo. Pero bueno, regresando a lo que fue el final de esta boda ya, fue algo mágico, como les había dicho, y el cierre fue algo que nos gustó mucho porque claro, nosotros teníamos como un lugar especial para poder sacarnos fotos, también hubo un escenario en el cual ya la gente podía bailar, ¿sí? Se invitaba a todo el mundo a que vaya a bailar y este fue el gran cierre que nos dio este gran lugar, que nos dio India, porque después de eso nosotros, bueno, nos seguimos moviendo un poquito más, pero ya estábamos terminando el viaje, ya habían pasado bastante tiempo en India, así que bueno, y ahí nosotros seguimos camino hacia Sri Lanka. De esta manera cerramos este video, espero que les haya gustado. Les voy a pedir que se suscriban, que como siempre no olviden dejar sus comentarios, dejar un like, y así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!